Bangkok, Tailandia, una mexicana llamada Fátima Bosch le informo, por si no lo sabía, representante de México en un concurso Miss Universo, que estos concursos han tenido un intento de gran evolución. Bueno, vivió un incidente con el organizador del certamen, Nahuatl Itzaragrisil, durante una ceremonia de imposición de bandas. Nahuatl le reclamó públicamente a Fátima Bosch por no haber publicado contenido promocional sobre Tailandia. Sin embargo, el tono de su recriminación fue creciendo y excesivamente agresivo. En un video viralizado en redes sociales se puede ver, ahí lo ve usted, cómo el empresario interrumpe a Fátima de manera grosera, utilizando términos despectivos como cabeza hueca y tonta. El ambiente se tornó muy tenso. Aunque Nahuatl solicitó la presencia de seguridad, Fátima decidió retirarse por su propia cuenta. Pese al incidente, Fátima Bosch reafirmó su determinación en redes sociales y asegurando que seguiría en el certamen sin dejar que este tipo de actitudes la detuvieran. El director de Miss Universo México también expresó su apoyo a la joven y aseguró que Fátima continuará en la competencia. Por su parte, la organización de Miss Universo emitió un comunicado ofreciendo disculpas y garantizando el respeto hacia todas las delegadas. Bueno, ahí le quiero decir que este es uno de los asuntos por lo cual alzaron la voz, le hemos dicho, ¿no? Muy bien, Fátima, yo creo que estuvo muy, muy bien. Detuvieron hoy a un hombre que lo conocemos como Uriel N. Es la persona que acosó de manera, yo diría que si ustedes no tienen inconveniente, veré una sola vez esta escena y no me la repitan, les pido atentamente, ¿no? Qué bueno que no está. Yo creo que es una escena que ya no hay que ver. Bueno, Uriel N. acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Zócalo. El asunto era muy sencillo. La presidenta estaba en Palacio e iba a ir a la Secretaría de Educación Pública. Quienes conocen el centro histórico saben que hay vericuetos para llegar rápido. Y además la presidenta dijo, pues voy a caminar porque es más rápido, incluso si me voy, que si me voy en coche. Bueno, este hombre fue detenido en el Callejón Condesa, entre Tacuba y 5 de Mayo. El hombre se acercó cuando la mandataria federal caminaba de Palacio Nacional, ya le digo otra vez, a la Secretaría de Educación Pública. Sheinbaum aseguró que denunció al hombre. Envió una carta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y explicó el por qué. Explicó el por qué lo denunció. Bueno, Marta Tagle, consultora en género y derechos humanos, creo que es un personaje idóneo para que hablemos de este tema y también incluso para que hablemos de Grecia Quiroz, que pues son 3 mujeres que nos colocaron en un momento, 3 mujeres mexicanas que irrumpieron con denuncias y que alzaron la voz. La presidenta vivió un momento bastante desagradable. Fátima, desagradable. De vida vivió un momento Grecia y ahora pues, es la presidenta municipal de Uruapan, allá en Michoacán. Marta, te saludo con enorme gusto, como siempre, y muy agradecido de que estés con nosotros. ¿Cómo te ha ido, Marta? Al contrario, Javier, mucho gusto saludarte. Muy buenas noches, todo muy bien por acá. Bueno, te juntamos estos 3 casos que me parece que son significativos. He leído medio lo que dices, porque también apareció alguien por ahí en las redes a la cual vi que hiciste referencia en un tonito que yo dije, qué necesidad, ¿no? Como tú misma decías, respecto al análisis de algunas cosas que sí parecía como muy obvio, ¿no? Pero bueno, adelante. Sí, bueno, pues primero el caso de Fátima Bosch, que es la Miss México que está justamente en este certamen internacional y que pues me parece muy interesante la forma en la cual levantó la voz, en que no se dejó y en que además de manera muy elegante respondió a este personaje Nahuatl, que además por lo que también ya ha trascendido en redes ya ha sido despedido de su cargo y cómo además pues todas las mujeres que estaban ahí de diferentes países también mostraron su solidaridad con la agresión de la que fue objeto Fátima y se levantaron y salieron con ella. Y esto sí me parece que habla de un cambio
cultural en el tema de los certámenes. Desde el feminismo hemos criticado mucho cómo los certámenes de belleza solo se utilizan para realzar el cuerpo femenino y me parece que este cambio, esto puede significar un cambio cultural importante porque justamente se quería ver a las mujeres solamente como un cuerpo y sin pensamiento y creo que lo que hace Fátima es poner en el centro que no, que las mujeres que también están en este tipo de certámenes son mujeres con conciencia, con pensamiento crítico, pensamiento propio y capaces de decidir por sí mismas y eso me parece fundamental. Y creo que también en ese sentido me parece necesario relacionarlo con el tema del acoso porque em, Ujú. yo creo que la presidenta, primero por su investidura, pero también de la generación a la que pertenece, que digamos, no sé, me siento cercana a esa generación en el sentido de que las mujeres que sufríamos acoso estábamos acostumbradas a no levantar la voz, a quedarnos calladas, a minimizar el asunto y me parece que la primera reacción que tuvo la presidenta, quizás un poco sin saber cómo reaccionar y un poco con una sonrisa nerviosa, pues enfrentó esta situación de acoso por la que miles de mujeres pasan diariamente. Al otro día me parece que ya en la conferencia mañanera pues tuvo una actitud diferente, también asumiendo una posición como presidenta y decidiendo denunciar penalmente este asunto y no solamente dejarlo en un tema público, porque además quedó evidenciado también en redes que el tipo ha violentado a otras mujeres, ¿no? Y finalmente el caso de Grecia, que me parece sin duda que va a ser una situación bien compleja y que justo por lo menos lo que se dice es que la presidenta le ofreció apoyo y me parece que hoy más que nunca lo va a requerir porque por la situación en la que ella llega a sustituir a su esposo a la alcaldía de Uruapan en Michoacán es tremendo. La situación de inseguridad que se vive. No bastó ni siquiera con tener 14 personas asignadas de la Guardia Nacional para evitar que fuera asesinado de la manera en la que fue asesinado. Y Grecia sin duda estará enfrentando muchos retos en materia de seguridad que no son recientes, que tienen muchos años en la entidad y que tampoco se van a resolver de inmediato. Y por lo mismo se va a requerir que efectivamente haya un apoyo de la Federación, del Estado, para que ella pueda pues transitar frente al gobierno municipal de Uruapan. Marta, déjame plantearte algo ahí respecto a lo que se ha dicho sobre la reacción de la presidenta, ¿no? Una reacción importante, dice, si esto le hacen a la presidenta, se lo pueden hacer a cualquier persona. Hemos vivido dos pasajes de la vida muy fuertes en los últimos días. Si matan a un hombre que está cuidado por 14 personas, ¿qué le puede pasar a cualquier ciudadano? Si alguien se le acerca de manera tan intimidatoria a la presidenta, ¿qué es lo que le puede pasar a cualquier mujer? Pero también ha habido ahí, y a lo mejor sé que lo ha seguido, reacciones hacia los de Morena, que defienden de manera definitiva, con razón plena, a la presidenta, pero que no alcanzan a ver o no quieren ver o ven o pasan de largo cosas que pasan respecto incluso como a un personaje como Cuauhtémoc Blanco. ¿De esto es muy maniqueo pensarlo o qué es lo que crees? Sí, yo creo que además en otros momentos con otros personajes, incluido por ejemplo Félix Salgado, ¿no? Morena ha minimizado el asunto, por supuesto el caso de Cuauhtémoc Blanco que vimos cómo en la Cámara además lo protegieron de que le quitaran el fuero para poder enfrentar las denuncias por abuso sexual que tiene, pero desafortunadamente pasa con uno y con otro gobierno, o sea, no solamente son la posición de Morena, sino cuando han gobernado otros también han asumido una posición de no reconocer sus propios errores, las propias violencias que están generando y al final de cuentas lo que estamos viendo en los tres casos que se están analizando el día de hoy, pues tienen que ver con esta violencia estructural que atraviesan a las mujeres en este país. La violencia política que se vive en una entidad como Michoacán y que acabó con la vida de este alcalde, pero también con un líder limonero y que pone en serio riesgo sin duda a la alcaldesa, la violencia de tipo emocional que sufrió Fátima Bosch y la violencia de tipo sexual que sufrió la presidenta y que habla de que este tema de las violencias ahí está presente y que además me parece se ha recrudecido y que efectivamente digamos la exigencia y ahorita que además se está terminando de discutir el presupuesto Sí. y que hay que reclamarle a Morena no solamente que protejan a los suyos y que ahí hagan
caso omiso y que tengan una doble moral en este tema, sino que además, frente al discurso de la presidenta, lo que no cabe es que la política pública en materia de prevención y atención de la violencia prácticamente se ha desmantelado. Con la creación de la Secretaría de las Mujeres se hizo nuevamente una bolsa de subsidios que no se alcanza a ver cuánto se va a destinar realmente para prevenir y atender las violencias, y los refugios, por ejemplo, para mujeres víctimas de violencia, como cada año van a estar batallando, pero ahora peor porque ni siquiera saben cuánto dinero se va a asignar a los refugios. Y entonces, pues el discurso termina quedando hueco porque efectivamente se sufren violencias, pero si no se actúa desde el gobierno, y por eso decía también con respecto a la jefa de gobierno, en el sentido de que decía es que la presidenta tiene el derecho a transitar libremente por las calles de la ciudad, pues no solamente la presidenta, todas las mujeres Claro. tenemos ese derecho y a quien le toca garantizarlo son al gobierno, y eso se hace a través de políticas y programas pues que requieren presupuesto público. Sí, sin la menor duda. Déjame cerrar otra vez. En el caso de lo de Fátima Bosch, algo que también es importante es la solidaridad, ¿no?, que se gestó entre sus compañeras de ocasión, porque están siendo parte de un concurso que tiene un tiempo y espacio definido, pero también que haya sido particularmente la representante de Irán la que se convirtió, por lo menos a la vista de lo que hemos visto y las versiones que se han dado a conocer en redes, medios y periódicos, pues se convirtió en un factor importante de solidaridad. Sí, y yo creo que lo que se ve reflejado acá, como muchas muestras incluso también de solidaridad acá con respecto a lo que sucede con la presidenta, es que las violencias no solamente la vive una mujer en algunas circunstancias, seguramente esas mujeres se vieron reflejadas en otras situaciones de violencia que han tenido que estar enfrentando en diferentes espacios y momentos, y ante pues la condición digna en la que Fátima levanta la voz, mostraron solidaridad. Y me parece que además es lo necesario, porque Sí. ninguna mujer puede hacer frente a la violencia sola. Generalmente cuando eso sucede, termina hecha a un lado y termina generándose más violencia en su contra y revictimizándola. Por eso me parece muy importante lo que sucedió en este certamen, y que las demás mujeres se hayan solidarizado, pero además me parece que en un reconocimiento de las violencias que ellas mismas viven y que las mujeres están viviendo a diario de muchas maneras. ¿Supones un ejemplo? ¿Crees que permee en nuestra sociedad estos hechos o qué alcanzas a apreciar, Marta? Pues mira, yo creo que desde la parte de gobierno no, desafortunadamente Mira, tenemos décadas tratando de que se haga algo, pero yo creo que desde parte de las mujeres las cosas están cambiando, y justamente el que Fátima levante la voz es una muestra de que las cosas están cambiando y las mujeres ya no están dispuestas a dejarse de esta situación de violencia. oye, es que lo de Fátima es muy interesante por el lugar en el que estaba, ¿no? En el que está, pues, un concurso que tú y yo, bueno, más yo, conocíamos concursos de belleza, ¿no era así, Marta? Sí, no, pues te digo que desde el feminismo hemos criticado muchos de Sí. estos concursos, ¿no? Por cómo utilizan el cuerpo de las mujeres, y que justamente le dan esta idea de que las mujeres no piensan y solamente son un cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que responder de manera inteligente, seria, ¿no? Ha Articulada. puesto articulada, y del otro lado ver al señor cuando lo despiden salir a pedir una disculpa en medio de las lágrimas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Sí. es un cambio interesante lo que está sucediendo, y por eso digo, culturalmente se están gestando los cambios, y me parece que por lo menos en el caso de México los gobiernos siguen quedándose muy rezagados, y que nunca ha sido una prioridad atender ni prevenir la violencia contra las mujeres. Te mando un gran saludo y sobre todo mi agradecimiento. Muchas gracias, Marta Tagle. Al contrario, Javier, muy buenas noches. Gracias, que descanses. Buenas noches.